Tenemos que despejarnos, olvidarnos de nosotros y cuando estamos delante del Señor, bajarnos, humillarnos, arrojarnos delante de Él totalmente, porque así podemos oírlo, hermana Nora. Ahí podemos estar convencidos, así digan todo lo contrario, así nos llamen locos. Oímos a Dios. Él sigue hablando, el Espíritu Santo sigue haciéndolo, como estruendo de muchas aguas, que lo hace de diferentes maneras, sí, que no con todos es igual, sí, pero lo sigue haciendo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad que Transforma. Este es un espacio donde compartimos la palabra de Dios, que es la que ilumina nuestro camino y aumenta nuestra fe. Y el tema de hoy es un tema muy importante que lo tratamos y lo vivimos a diario, que es acerca de la oración. Y para este tema me acompaña la hermana Diana. Bienvenida. Gracias, hermana Nora. Es un gusto poder estar en este hermoso programa Verdad que Transforma. Aquí desde Medellín, desde el Alto de las Palmas, Envigado, agradecida con Dios por este voto de confianza y qué dicha poder estar participando esta mañana contigo. Hermana Diana, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti, de tu ministerio. Mi nombre es Diana Agudelo, esposa del pastor John Mario Parra. Estamos aquí como les decía ahorita, en el Alto de las Palmas, Envigado, parte alta de Medellín, vía al aeropuerto. Por la gracia de Dios, una mujer enamorada, apasionada, redimida por el Señor, restaurada, y soy fruto de este ministerio precioso de la intercesión, de la oración. Me agrada muchísimo estar en este tema tan lindo, tan oportuno, tan necesario que es este amor por la oración, porque la oración es la que nos conecta con el Señor, es ese diálogo precioso, íntimo, donde el Señor se manifiesta en la vida del ser humano. Amén, hermana Diana, y a través de la oración creamos un lazo íntimo y escuchamos la voz de Dios, que es la que necesitamos a diario. Y este tema surgió precisamente por eso. Hicieron un comentario en este podcast y siempre le damos la participación a las personas, a los seguidores. Y hay una hermana que hizo una pregunta y es la que vamos a empezar este podcast. Fue la hermana Joana Carvajal, que ya dijo: me gustaría que enseñaran con profundidad el tema de cómo escuchar la voz de Dios en medio de la oración. Muchas veces, hermana Diana, nosotros pensamos y creemos que son nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo hacemos, hermana Diana, para agudizar nuestro oído o para tener esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios? Yo sé que tú vas a hablar a través de tus experiencias, a través del corazón y lo que Dios te ha dado. Cuéntanos, hermana Diana, cómo hacemos para escuchar la voz de Dios. Amén, hermana Nora. Qué bonito que tengas siempre tan presente lo que te dicen las personas que siguen este hermoso programa, lo que decía la hermana Joana. Bueno, Dios siempre ha estado interesado en hablar con el ser humano. Desde el principio nosotros sabemos eso, que Dios siempre ha querido hablarle al ser humano y de hecho la palabra del Señor es la que creó todas las cosas. Su voz es la que mueve todo. Y esa voz es la que hace en nosotros el efecto transformador. Todo viene por el oír la palabra de Dios, el oírla con fe. Así es cuando el Señor empieza a orar en nuestra vida. Entonces, a través de la oración, el Señor tiene sus momentos especiales. La oración es un diálogo donde nosotros hablamos con Dios, no es un monólogo donde nosotros solamente estamos hablando con el Señor. Y el Señor nos habla a nosotros a través de la palabra. Y el Señor permite momentos de silencio, momentos de meditación, donde es como ese selat.
Y se viene a mi mente recordar en los Salmos 71 veces se menciona esta palabra de Selah. Selah es apartarse a solas, es meditar, y es como una suspensión, como un silencio. Y ahí el Señor en los Salmos 71 veces menciona el Selah, y en Habacuc, en el libro de Habacuc, 3 veces habla de Selah, y ahí nos menciona algo que se ha perdido, hermana Noora. Por eso es muy oportuno este tema, y gloria a Dios por este espacio. Se ha perdido el temor, la reverencia a escuchar a Dios. Porque a veces pensamos que solamente el tener el conocimiento de la palabra, el saber, el llenar la cabeza, eso es lo más importante, pero nos olvidamos de la sensibilidad que tiene el Espíritu Santo, que toca el corazón. Y eso es la fe, es el oírlo. Ahí es donde Él entonces nos guía, nos habla, nos instruye a toda verdad, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. He tenido la bendición, la oportunidad, y todos nosotros tenemos esa oportunidad, solo que a veces el tanto ruido, el tanto hacer y querer y tener como el dominio de las cosas no nos dejan ver a Dios. Cuando nosotros dejamos que el Señor nos hable y nos instruya, cuál es el propósito que Él tiene con nosotros, entonces Él puede actuar. Y se puede ejecutar la soberanía de Él en nuestra vida y en lo que está alrededor. A veces el Señor es desesperado, queriendo obrar, queriéndonos revelar cosas, y nosotros no dejamos. Recuerdo que en una ocasión, algo pues que me ha marcado muchísimo, estaba con el coro distrital hace muchos años, hace ya unos 17, 18 años, estaba con el coro distrital acá en Medellín, y estábamos en una congregación, y estábamos allí, todo el coro, y ahí en el coro distritales de todas las iglesias, incluso de pueblos. Estábamos en la iglesia, en la presentación, cuando escuché así internamente, de manera sencilla, ora por esa hermana, ora por esa hermana. Y yo miraba y yo decía, pero no, eso es cosa mía. O sea, es mi mente, yo, no. Seguí cantando y el Señor me dijo, ve y ora por ella. Y volvía y miraba, pero exactamente yo miraba al frente y era una hermana que estaba ahí, pero al lado había una joven inconversa y estaba embarazada. Y el Señor me decía, imponle las manos. Y yo era cantando y yo decía, Señor, no, esto me está pasando a mí, esto soy yo, Señor. Y no me concentraba hasta que me retiré por la misma, estábamos en el altar, bajé a un lado del altar las escalas y me fue donde ella estaba. Y estaba, yo me bajé cantando y le impuse las manos a esta joven en su vientre. Y el bebé mismo comenzó a saltar. Y yo recuerdo que yo solamente le decía, va a ser un adorador, alábalo, alábalo, créele al Señor, el Señor va a hacer una obra poderosa, créele al Señor. Y comencé a hablar en lenguas, y el coro terminó de cantar cuando luego me llamó el hermano. Tan lindo, nuestro líder, el hermano Wilson Araki, me llama, pero ¿qué pasó, Diana? ¿Por qué te bajaste? Mi hermano, es que yo sentí que tenía que bajar a orar por ella. Y entonces él se quedó en silencio mirándome, y una de las compañeras dijo, ay, Dianita, como que, o sea, siempre somos por esas cosas. Porque es que el Señor trabaja con los que le creen. Y a veces en nuestro estado natural, al hombre natural, todas estas cosas pues le son locura. Pero estando en el espíritu, el hombre espiritual discierne las cosas del espíritu. Resulta que cuando se terminó la presentación,
esta joven salió a abrazarme y yo le dije, me disculpa, por favor, lo que pasó. Me dijo, no, ¿quién te contó? Yo le dije, ¿qué? ¿Quién te contó? Yo tengo problemas con mi bebé. Me diagnosticaron que el niño va a nacer con problemas, con una cefalia. Y entonces, yo, ¿cómo? Y yo le dije, no, pero ya el Señor dijo que el niño es sano y tienes que creerlo. Guardamos los teléfonos, nos seguimos comunicando y en la iglesia estábamos nosotros de asistentes allá en Itagüí. En la iglesia de Itagüí comenzamos en los ayunos a orar por ellos y el niño nació y gloria al Señor, todo salió bien, todo salió bien. Tuve la bendición de ir a conocer los recién nacidos, de ir a abrazar esta familia. El Señor obra de manera maravillosa, solo que nosotros a veces no dejamos que Él actúe porque nosotros no le creemos. Entonces, el oír no es solo algo auditivo. Nosotros cuando oímos la voz de Dios ponemos por obra su voluntad, que era lo que le faltaba al pueblo de Israel. Ellos no oían. Y cuando eso pasaba, pero tenían de un miedo de que Él nos va a invadir. No era el temor reverencial. Sí, Señor, así es. Tú lo dijiste y así será. Y es en lo que nosotros nos tenemos que comenzar a mover, porque el Señor quiere un cambio de sensibilidad en su palabra. Hemos estado perdiendo eso, hermana Nora. Amén. Y hay casos en la Biblia que nos muestran que Dios habla. Vemos el caso de Samuel, cuando él estaba llamando y Samuel pensó que era Elí. Y Elí le dijo, no, acuéstate. Y cuando vuelvas a escuchar esa voz, responde, heme aquí que tu siervo escucha. Muchas veces necesitamos guardar silencio, escuchar la voz de Dios, agudizar nuestro oído. Pero también, hermana Diana, yo creo que eso no nace de un día para otro, ¿no? Yo creo que eso es a través de que vamos cultivando esa relación con Dios. Y no solamente, creo yo, es en la oración, sino también eso viene unida a la lectura de la Biblia, Total. a la obediencia. Es que esa es lo principal, hermana Nora. A veces decimos, ay, ¿cómo hago que Dios me hable? Habla la Biblia, habla la palabra. Por eso cuando vamos a la congregación, vamos es al oír, no como espectadores, sino con la fe, con la certeza de que la persona que está al frente, que no tiene que ser necesariamente, y gloria a Dios por nuestros ministros, por esos hombres que tienen esa investidura, pero Dios usa a quien Él quiere. A veces esa ancianita, sencilla, a ese joven, a ese niño. Entonces, cuando se para ahí en el púlpito y yo digo, Señor, me vas a hablar, Señor, vengo con esa sed, necesito de ti y estoy en esa conexión orando, Señor, respalda tu palabra, úsale, Señor, independiente de quién sea, empieza el Señor a hablar. Y hay algo sorprendente, hermana Nora. El Señor nos habla a través de su escritura, porque esa es la fuente directa de la palabra. Nos habla a través de la creación y a veces nos habla de manera y de personas y de cosas que no nos gusta. Acordemos que hasta un asno habló. Y a veces nosotros somos elitistas en eso y también nos ha perjudicado. Porque entonces si no es el predicador tal, reconocido, si no es tal, entonces Dios no va a hablar. Y ese es el tipo de cosas que a Dios no le gustan, porque Él a otro no dará su gloria. El Señor se perfecciona y Él hace las cosas como Él quiere, porque Él trabaja es con la fe, con esa sed. Por eso, hermana Nora, debemos de volvernos atrás. Y los que aquí están escuchando este programa tan maravilloso, los que tenemos la bendición de ya ser hijos de Dios, de ser bautizados, recordar cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos, nosotros no mirábamos, no nos importaba quién, cómo, cuándo, sino háblame, Señor,
haz algo en mi vida, tú sabes cómo vengo, cómo estoy, tengo mi vida en mil pedazos, Señor, tengo esa necesidad, Señor, acuérdate, tengo este familiar que se está muriendo, Señor, tengo esta enfermedad, tantas cosas que siempre buscamos a Dios en la necesidad, pero íbamos con esa fe de que Dios hablaba y mirábamos con respeto. Entonces, el espíritu mismo que está dando testimonio a nuestro espíritu muestra esa unión espiritual, esa unión profunda que es la parte interior, mi conciencia, mi pensamiento, unirlo con Dios. Por eso dice la escritura que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento contrario. ¿Será que sí? ¿Será que no? Es así, Señor. Aquí estás. Él es espíritu. Él no está condicionado solo al momento del culto o en la iglesia. Él nos habla en todo instante, pero también nos habla a través de la naturaleza, hermana Nora. Nos habla a través de las experiencias. Mira que ayer me sucedió algo muy bonito. Yo estaba en un lugar almorzando con mi esposo y había mucha gente. Entonces, mientras que nos daban el pedido, eh, yo me senté y estaba mirando cómo entraban, cómo salían y, y empecé a mirar familias y a mirar como escenas. De pronto uno llegaba solo y era mirando el reloj rápido y yo, bueno, en su casa están esperando el almuercito. Entraba otro con la esposa y empecé a orar. Ujú. Yo le decía, Señor, tan lindo que eres tú, como nos amas a todos, todos tan diferentes. Y aquí estamos, Señor, y a todos les da la bendición de que estén aquí para comer. Y hablando así con el Señor, cuando de momento me sorprendió porque había alguien haciendo la fila y me miró y nos sonreímos y fue como una conexión. Y después volví y me miró y yo veía en sus ojos como inquieto. Y yo decía, Señor, muéstrale que le amas. Señor, cuánto quisiera pararme aquí y empezar a hablar de ti. Cuánto quisiera eso, Señor, que ellos te conociera. Hermana Nora, la sensibilidad va ligada el oír a Dios, el orar, el creer, pero también dejar que sea el Señor el que ore. No me fui sin decirle, Dios lo bendiga, qué bendición, que va con su almuercito para la casa. Esos detalles de Dios, si ay, usted tiene como algo, no sé, me miró yo le decía, es Dios en nosotros. Yo le estaba dando gracias porque podemos estar aquí comprando el almuerzo. Dice, ay, qué bonito, sí, qué bonito. Voy a decirle eso a mis hijos ahora para que le demos gracias a Dios. Entonces, son cosas sencillitas que el Señor nos coloca y que nosotros, debido a los afanes, hermana Nora, porque yo sí que conozco de eso. Marta, Marta, afanada y turbada, y el Señor me ha tenido que coger así y llevarme a esos momentos de ese lado. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y ahí sí que nos desarma el Señor, hermana Nora. Sí que nos desarma el Señor. Amén. Y que la mayoría, puedo decir yo, de personas son desesperadas por una respuesta en oración. Un drive-thru, así, como un microwave. Meto una comida y en minutos, en Sí. segundos ya está lista. Así nosotros estamos acostumbrados. Y realmente Dios muchas veces nos dice, espera. Hay tres respuestas que Dios dice en la oración: sí, no y espera. Y en esa espera es cuando nosotros vemos que Dios va trabajando. Hermana Diana, dinos qué papel juega esa espera o ese silencio que tenemos que guardar nosotros para escuchar la voz de Dios. Amén. Hermana Nora, he aprendido que a través de ese tiempo de espera, el Señor todo el tiempo nos está analizando. Todo el tiempo está mirando nuestra reacción. Y a veces es la batalla más tremenda porque se nos olvida que somos seres espirituales, espirituales dentro de un cuerpo débil, frágil. Hay algo mucho más grande, seres espirituales. Entonces,
a través de eso, de esa espera, el Señor nos está puliendo el carácter, nos está aumentando la fe, nos está también quitando el orgullo, porque los que amamos el buscar el rostro de Dios o la oración, hay veces está como eso de entonces yo soy el que más ayuno, el que más oro, el Señor me escucha, el Señor es que yo soy bueno, tantas cosas que el enemigo usa de manera sigilosa y oculta, muy oculta, ¿sí? Para no dejar que el Señor ore y robarnos esa bendición. Entonces nosotros en ese silencio simplemente debemos de esperar, guardar silencio y reconocer que Él es Dios. Reconocer que Él es Dios. Ahí es donde debe de crecer de verdad nuestro temor. Hay un texto que me gusta muchísimo, hermana Nora, y este está en Isaías 66. El verso 2 dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Volvemos a lo mismo. Si el Señor dijo que Él es mi sanador, que el Señor en algún momento entonces este cuerpo se tiene que desgastar y que se tiene que ir, pero dice que los que duermen en Cristo entonces es ganancia. ¿Por qué nosotros nos tenemos que desesperar con eso? Si el Señor dice que Él va a proveer, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, va muy ligado. Por eso es que a veces el enemigo nos roba las bendiciones, porque entonces creemos que las personas que están orando, no deben de conocer la escritura. Y eso no es así. Me enseñó nuestra maestra, la hermana Luz Marina de Galvis, nos ha enseñado que en un ayuno o en un momento de oración uno va y coloca la Biblia al ladito y está orando, pero luego llega un momento en que se sienta y hable la palabra, y la palabra entonces nos guía y nos muestra, porque esa es la manera de responder. Y dice luego en el verso 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Ahí en ese momento de silencio, Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué quieres conmigo? ¿Cómo actúo? No me dejes desesperar, Señor. No me dejes desesperar. Permíteme, Señor, que mi fe no cambie, que yo respete, Señor, lo que tú quieres. Permíteme, Señor, esto. Controla mis emociones, contrólame, no me dejes en vergüenza. Y nos lleva a humillarnos, a humillarnos, a humillarnos, no porque Él nos quiera tener todo el tiempo, sino porque esta carne es la que se somete y el Espíritu es el que cobra esa fuerza, ese vigor en nosotros. Eso lo experimentaron todos los hombres y mujeres de fe en la Escritura. Job, Job lo preguntó, Job lo vivió y Job lo entendió. El poder guardar ese silencio para Dios es lo más maravilloso, es la parte donde el Señor está transformando nuestro ser, porque estos cuerpos de humillación tienen que ser transformados en algún momento. Amén. Y bueno, mi mamá es una mujer de oración y ella siempre dice que ella expone la petición ante Dios y ya, espera. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Y los seres humanos somos impacientes. Yo siempre he dicho que en esa ansiedad de tener la respuesta, muchas veces no dejamos que Dios obre, hermana Diana, porque muchas veces actuamos antes de darle tiempo a Dios para que conteste esa petición.
y Sí, Dios ya la tiene contestada, pero como no llega al tiempo de nosotros, claro. como no llega en el momento que nosotros deseamos, hay muchas personas que no, tengo que hacer esto, no, yo tengo que hacer lo otro y realmente no hacemos la voluntad de Dios, hermana Diana. Nos adelantamos a los acontecimientos, hermana Nora. Es tan importante, por eso, mantener el creer, la firmeza. Eh, Dice la escritura que cuando creemos como dice la escritura, de nuestro interior corren como ríos de agua viva. Es una fuerza que no, sobrenatural, que nos lleva a nosotros a estar ahí. Pero es que no, el Señor lo dijo y así es. Yo estoy convencido, pero ¿qué le está pasando? Pero es que usted no está viendo. A veces el enemigo alrededor, familiares, amigos, pero no estás entendiendo esto. Porque para el hombre siempre hay una lógica, siempre hay una explicación, siempre hay una excusa. No, el Señor lo dijo y yo lo voy a creer. El Señor lo dijo y así es. Yo voy a esperar, voy a esperar. Y ahí también está la parte tan bonita que el Señor nos lleva como a hacer esas, Él pacta con nosotros, no nosotros con Él pacta con nosotros. Y nos lleva, entonces, bueno, Señor, Señor, yo estoy creyendo, Señor, no me vas a dejar en vergüenza. Y si es así, Señor, entonces, si tú quieres cambiar las cosas, yo estoy dispuesto, pero no me muevo sin que usted lo diga. Y colocarle como esas señales al Señor. Es tan bonito, hermana Nora, porque eso nos da a nosotros como más afinidad, como estar más ligados a Dios, porque separados de Él nosotros no podemos hacer nada, nada. Y eso se nos olvida y cuando lo hacemos, cuando tomamos decisiones a la ligera, sí que nos cuesta. Hoy vivimos consecuencias de decisiones a la ligera, sin contar con el Señor. Entonces, a través de todo esto, el Señor lo que está haciéndonos es llevarnos a que nosotros pensemos. Así lo dice el Señor en el libro de Ageo. El Señor lo llevó a que Él diera un discurso que a muchos otros profetas y profetas mayores lo habían enseñado, pero él dio un discurso donde él sensibilizó el pueblo y lo hizo reconocer que era lo que estaba pasando, hermana Nora. Y esto me lleva, este tema me lleva a pensar en eso. Ellos estaban entretenidos en su vida común, secular, en hacer sus propias casas, en sus propios sueños, en sus propias cosas. Y la casa de Dios, que hacía 20 años estaba en ruina, no la reparaban. Entonces el Señor dice, allá en Ageo capítulo 1, dice, así hablaba Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún mi tiempo de la casa, que la casa de Jehová sea reedificada. La casa es la presencia, el altar de Dios que yo hago para Él, mi devoción, mi momento personal con Él. Y decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos y subid al monte. Subid al monte era como cuando lo hacía el Señor. El Señor se retiraba y meditaba él solo y oraba, fue el ejemplo. Nuestro Dios en carne, fue ejemplo de la oración, de buscar en oración la dirección, de desahogarse, de hablar. Y decía, y seré glorificado. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Ese lugar de intimidad, ese cuarto de guerra, ese espacio lindo tuyo y de Dios, por cuanto está desierto, corren a su propia casa. Por esto se detuvo los cielos sobre vosotros, y la lluvia y la tierra y sus frutos. Tremendo. El Señor quería que meditaran dónde estaba el problema.
Tenemos que volvernos a la oración. Hemos crecido, Dios nos ha bendecido. Somos una iglesia en cada rincón del mundo. La iglesia es bendecida, hermana Nora. Ahora no hay lugares de tierra. Ahora no hay lugares así. Y de pronto en los lugares de allá, en el África, hasta nuestros hermanos allá son ya bendecidos, porque la palabra de Dios corre y es glorificada, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay esa bendición. Pero se nos olvidó lo principal. Conocemos, decimos conocer mucho de Dios, pero se nos olvidó la intimidad con hablar con Él, dejarlo a Él, que Él nos hable, que nos corrija, si es necesario, porque hay algo de trasfondo ahí, y es que hay que tener cuidado, porque hasta el último momento van a haber sorpresas. El Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Y esto no es de correr mucho, hermana, no. Yo lo aprendí. Corría a mí, a mí. Mi esposo me decía, nanita, nanita, nanita. Y esto no es de correr, es de estar firmes, es de permanecer, es de luchar. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda súplica, oración y súplica. Y luego dice, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Es un tiempo letal. Siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca, porque las maquinaciones, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, y el robarnos el tiempo ha sido un golazo. Todos ocupados, incluso sirviendo en la obra, nos lo han enseñado a nuestros ministros. Pero ¿qué de la oración? ¿Qué de la oración? ¿Qué de hablar con Él? Hermana Nora, nos enseñaban hasta los himnos que íbamos a cantar. Preguntémosle a Dios qué himnos quiere que cantemos. ¿Cómo se va a dirigir este culto? Démosle el control al Espíritu Santo. Pero todo lo tenemos que tener planillado y organizado. Tremendo. Dios Amén. bendiga a los hombres y mujeres de oración. Dios bendiga a los ministerios que se dieron. Yo les decía ahorita al inicio que soy fruto de esas oraciones, de esa intercesión. Nuestra hermana Luz Marina, cuando inició aquí en Medellín, el mover poderoso, que en los ayunos, les estoy hablando de 26, 27 años, y corríamos a coger puesto, porque la iglesia se llenaba. Eran las 7 de la mañana y la iglesia central ya habíamos 500 personas. Y fui restaurada, porque no siempre la hermana Diana estuvo como está ahorita hablando con ustedes, con esta fluidez, esta seguridad. Pasé cosas muy duras, pasé desiertos, fui desobediente, pisoteé a mi Señor, le desobedecí, pero el Señor tuvo misericordia también, gracias a quienes siempre están ahí orando por los que se apartan. Dios contesta la oración, y no tenía familia que orara por mí, pero tuve unos ancianos en la iglesia que se acordaban de esa silla vacía. Y Dios me permitió volver. Y también vi cómo me respondió, porque el enemigo nos mete que entonces ya Dios no nos escucha, que ya no hay perdón. Y mientras hay vida y perdón, hay oportunidad. Mientras hay arrepentimiento sincero, mientras que odiamos lo que nos separó del Señor y nos volvemos a Él, volviendo en sí, como ese hijo pródigo, Dios me concedió entonces, hermana Nora, eso, y amo la oración, la amo porque sé que eso fue lo que me ayudó. Me enseñó a buscar a Dios de madrugada, a las 5 de la mañana, muy de madrugada. Siempre ya me encanta saber que me despierto y que fue mi Señor el que me despertó, que veló mi sueño, que está ahí, que guardó los que amo, que veo a mi esposo, un hogar que yo quería, un hogar, que mi hijo está bien, que sé que el Señor está tratando con él. De una manera especial lo ha venido haciendo, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene que tener hijos,
que ellos mismos se concienticen de eso. Hermana Nora, es algo muy lindo. Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, no entiende. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. En una versión dice, les reprende y les llena de miedo. Pero ese miedo no es de pánico, es de reverencia, de temor, de saber quién es Dios, que se nos olvida y veces eso. A veces lo ponemos diminuto, Diosecito, Diosito, ayúdame Diosito. Si no, nuestro Dios es soberano. Verso 17 dice, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia y detener su alma del sepulcro. Hermana Diana, tú dijiste algo muy bonito que me llamó la atención, que a veces el enemigo pone en nuestros pensamientos que Dios no nos va a perdonar. Sí, hermana Nora, eso es lo más tremendo. Incluso el Señor nos perdona y nosotros no nos perdonamos. Es que es una cosa fuerte, fuerte. Por eso, mientras uno calla, hay una diferencia muy grande. Mi esposo siempre nos enseña eh, allí en la congregación y siempre donde hemos estado sirviéndole al Señor, él siempre dice la diferencia de uno a orar, a clamar, a suplicar. Cuando uno abre la boca y confiesa, que eso es lo que no le gusta al enemigo, reconoce, reconoce esa debilidad, ese pecado, se humilla, como lo hizo David. Esa fue la diferencia de David, siendo un adúltero, siendo un homicida. ¿Cómo logró él eso? Logró llamarse un hombre conforme al corazón de Dios. Pero espera un momentico, en la historia tuvo que llegar el profeta y recordárselo porque él estaba quietecito. Sí, porque es que eso es lo que hace el Señor, eso es la misión de su palabra, del Evangelio, mostrarle al hombre, porque el hombre siempre desde el principio trata de ocultar, de opacar, desde el Edén. Pero entonces cuando el Señor lo confronta a uno y uno dice, sí, ya no pongo excusas, ya no sigo haciendo como otros tantos que lo hicieron. Sino, sí, sí, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, merezco lo peor, Señor. Es mejor caer en manos tuyas que no de los hombres. ¿Qué hago? Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Uy, hermana Nora, esos son procesos tremendos, duros, duros, porque Dios no puede ser burlado. Pero entonces eso se afirma, hermana Nora, que Dios te va a dar, mejor dicho, muchos espacios aquí hermosos. Este programa de verdad que transforma va a crecer de una manera muchísimo, porque Dios va a traer aquí, va a dar la oportunidad, hermana, de dar fe, testimonio de lo que Dios ha hecho. No nos lo contaron, lo hemos vivido, que Dios sigue perdonando, que Dios sigue restaurando, sigue cambiando vidas. Dios lo hizo conmigo. Yo me consideraba lo peor, mejor dicho, hermana Nora, yo ya para mí no había nada. Veía la iglesia de lejos, los hermanos los veía pasar y yo me escondía porque yo decía, no, no, ni siquiera me atrevía a mirarlos. En mi bajeza todo el tiempo yo decía, yo ya merezco sino morir. Y de hecho, eso me metía el enemigo en mi mente y varias veces busqué, traté de quitarme la vida. Pero escuchar esa voz de aliento y escuchar esos hombres de oración que no juzgan, que no te ponen el pie, sino que te dan la mano, venga. Como lo hizo mi pastor Salomón Muñoz. Él era mi pastor en la central de Medellín en ese tiempo y era el vicepresidente de la iglesia. Y ese grupo de intercesión, la hermana Luz Marina, la hermana Marta, la esposa del hermano Salomón, la hermana Lida Zapata, estaban en ese grupo, era un grupo de intercesión. Hermana, eso era una cosa tremenda. Empezamos a llegar allá, Dios mío, a ese lugar de refugio y veía uno la mano de Dios. Esas mujeres no miraban a nadie, miraban ancianos, no miraban, solo era clamor, lamento, manifiesta tu gloria, Señor, llénanos con tu presencia.
Hermana Nora, tan lindo eso. Tan lindo volvernos a buscar a Dios como lo tenemos que hacer. Es que eso nos falta. Ahora es simplemente oraciones rapiditas, el culto tiene que terminarse, la gente tiene que ir, la gente, el bus, siempre andamos así. Y no dejamos, y a veces el Señor queriendo liberar, queriendo sanar, queriendo manifestar, pero no lo dejamos. Es que el tiempo es de Él. Él habita la eternidad y Él quiere llevarnos a eso, pero nosotros nos estamos dejando encasillar, no podemos dejar eso, lo que hablábamos ahorita, de lo que nos viene a la mente. Dice que la mente fue enteneblecida y eso es lo que Dios quiere, iluminarnos en la mente, quitarnos esos pensamientos y eso se da a través de cuando nosotros nos convencemos a quién le estamos orando. No le estamos orando a cualquiera, es al dador de la vida, es al que me formó, al que me conoce, al que antes de yo hablarlo ya él sabe lo que le voy a decir. Entonces yo no le puedo mentir, él sabe mis debilidades, sabe mis faltas, sabe todo. Entonces irnos a él con esa seguridad para que él pueda mostrarnos su poder, su fuerza. Amén, hermana Diana, y dinos por qué a veces sentimos que Dios no responde nuestras oraciones. Porque como se pierde la sensibilidad. Mira que cuando hay personas que yo tengo ahorita problemas como de circulación y es tan delicado que cuando ya eso está muy avanzado, se pierde la persona no se da cuenta cuando pierde la sensibilidad y puede haber dolor, se puede golpear y no siente. Así dice que se perdió toda sensibilidad porque no se escucha la voz interior. ¿Cuál es la voz interior? La conciencia, la que me tiene que llevar a mí a reconocer. Entonces no existe ahí el verdadero arrepentimiento y esto nos confunde. Por eso se dice, y siempre los predicadores nos han enseñado, que el campo de batalla más fuerte que tenemos es nuestra mente. Tenemos que despejarnos, olvidarnos de nosotros y cuando estamos delante del Señor, bajarnos, humillarnos, arrojarnos delante de Él totalmente, porque así podemos oírlo, hermana Nora. Ahí podemos estar convencidos, así digan todo lo contrario, así nos llamen locos. Oímos a Dios. Él sigue hablando, el Espíritu Santo sigue haciéndolo, como estruendo de muchas aguas, que lo hace de diferentes maneras, sí, que no con todos es igual, sí, pero lo sigue haciendo. Y tenemos que estar convencidos de eso, estar siempre pensando en las cosas de su reino. Dice la Biblia eso, poner primeramente es el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Porque estar siempre acercándonos a Dios con la lista, pidiendo y pidiendo para nuestro beneficio. Porque no decirle, Señor, aquí estoy. Señor, ¿sabes cómo estoy? Y quedarnos ahí un momentico, Señor. Ayúdame, Señor, ¿qué quieres conmigo hoy? ¿Qué quieres, Señor? Te necesito, dame tu abrazo, Señor, dame tu toque. Y esas lágrimas que empiezan a salir, hermana, a fluir, que limpian las ventanas, no solamente de nuestros ojos, sino las ventanas del alma. Limpian todo y el Señor toma esas lágrimas y empieza a ver ese contacto divino que el Señor siempre quiso tener con el hombre desde el principio. Volvámonos a esto, a reconocer que el Señor quiere verdaderos adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad en todo momento, en todo lugar, en el bus, en el trabajo, en la oficina, haciendo los quehaceres. En todo momento, es en todo momento, estando con la persona que amamos. Gloria a Dios por eso. Una vez una esposa de un pastor, de uno de esos maestros hermosos que el Señor pone en nuestro caminar, ella enseñaba, ¿cuántas veces damos gracias a Dios por el esposo que tenemos y por los momentos de intimidad? Y hasta eso se nos olvida.
por ese hombre que Dios nos colocó y nos permite ser mujeres, sentirnos mujeres. ¿Cómo crecemos, hermana Nora, en la oración? Por eso la hermana Luz Marina, que lleva años, años y años, ella dice, enséñanos a orar. Porque ahí aprendemos, viene la sabiduría de lo alto, revela el Señor cosas sorprendentes. Hay ancianos que uno habla con ellos y uno dice, Dios mío, esto parece un escatólogo, esto, Dios mío, ¿qué es esto? Sabiduría de lo alto, no terrenal. Amén, amén, y que viene a través de las experiencias, ¿no? O sea, no viene de una noche de oración, de años y Años años. y procesos, hermana Nora, porque como Amén. dice el Señor, te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Amén. Y también esa es la manera que Dios obra, ¿no? O sea, pensamos que Dios no responde, pero realmente es que Él está trabajando con nosotros, hermana Diana. Como tú dices, Él nos llevará al desierto. O sea, pasamos por procesos que no vemos la salida. O Claro, pasamos por procesos que no entendemos, hermana Diana, pero Dios está claro. obrando en nuestra vida, en nuestro carácter. Precisamente lo que hablamos de no desesperarnos. Job, mire todo lo que le vino a Job, hermana Nora, todo lo que le vino. Y Dios lo que estaba esperando era mostrar lo que él decía quién era Job, porque él sabía lo que había en el corazón de Job. Y él quería mostrar eso y que Job se convenciera de que él amaba a Dios, porque todo esto era eso. De eso se trata la historia de Job, de que había una relación mucho más de lo material, porque el diablo le decía, quítale, tú le has bendecido, quítale. Y una y otra cosa, material, posesiones, empleados, sus hijos. Luego, no, es que otra cosa es que le toque su piel, piel por piel, o sea, uno enfermo ya, la otra cosa es tremenda, que me digan tengo cáncer, que me digan tengo esto, eso es una cosa profunda, hermana Nora, pero ahí es donde el Señor más que nunca, siempre en cada cosa el Señor está mirando. Cuando yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida, a mí se me viene siempre a mi mente, y no es que lo hago, Dios me lo puso, es que hasta eso no lo da Él. Yo empezaba a decir, Señor, todo lo que tú quieres que sea será, todo lo que tú quieres que sea será. Siempre le digo así, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Con dolor en mi alma, se fue mamá, quedé sola con mi pequeñito, sola, a la deriva, sin trabajo. Dios, Señor, lo que tú quieres que sea será. Tú eres bueno, tú no lo haces porque me quieras castigar, es consecuencia de mis actos, es consecuencia mía, pero tú eres bueno, yo confío en ti, yo sé que tú vas a orar, tú no me vas a dejar, Señor, yo sé, estoy segura que estás ahí. Hermana, eso es lo que Dios espera, que nunca, nunca nos alejemos de Él, nunca reneguemos de Él. Lo único que nos pide. Dame, hijo mío, tu corazón. Y que si nos volvemos a Él y nos humillamos de todo corazón, si le buscamos de todo corazón, nosotros lo hallamos. Amén, amén, Él es soberano. Y como dice la Soberano, hermana Luz Marina de Galvis, ella siempre dice, Dios hace lo que lo que quiera, quiere. cuando quiera y con quien Uy, quiera. hermana Nora, no, Él me, es me tocaste algo que presencié, hermana Nora. Dios mío, que eso va a ser parte de tu programa. Pero fue una cosa sorprendente que lo vimos literal, lo vimos todo un estadio, lo vimos cuando nuestro pastor Edgar Giraldo decía así, él hace lo que quiere en un término castizo, así, estilo como tiene que ser, él hace lo que le da la gana. Ujú. Así nos decía el pastor, y a mí me encantaba porque a mí me encanta que hablen así. A mí me gustan las cosas sin filtros. Y vimos cuando en ese estadio aquí en Colombia, en este mes, eso
aguacero sobre aguacero, y comenzó la lluvia y el viento, y él dijo, si es necesario que llueva, si no, él puede hacer que aquí adentro estemos secos y que afuera llueva. Y así pasó. Y alrededor en las noticias, cantidad de cosas. Y vimos cuando las nubes se corrían. Hermana Nora, casi se me sale el corazón. Yo nunca quiero perder mi asombro por las cosas de Dios. Yo nunca quiero perder eso. Yo nunca quiero ser emotiva con mi Señor. Yo no quiero eso, hermana Nora. No quiero ser indiferente a la obra del Señor. Siempre quiero postrarme y humillarme, y si Él dijo así es, y reconocerlo donde sea. A mí no me importa con quién esté, no me importa si estoy de tacones y me tengo que tirar al piso o botar mi bolso, lo que sea. Saco mi pañuelo, alzo mis manos. Eso es lo que debemos, no sé, con todo respeto, debemos de hacer. ¿Quiénes somos? Lo que somos es por su gracia. Vivimos por Él, nos movemos por Él. Y nuestra hermana Luz Marina lo ha dicho. ¿De qué sirven las oraciones de caché en un momento bien duro, hermana Nora? Cuando tienes algo, tú pides auxilio, y en un auxilio no estás mirando, auxilio. Usted grita y a usted no le importa. Es que así debemos devolvernos al Señor. Se nos olvidó que Él es el que manda y nosotros solo somos creación. Amén. Amén, así es, hermana, y hay que prestar atención a su voz. Y realmente la pregunta de hoy no sería, ¿Dios habla hoy? Sino la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a hacer silencio para escuchar la voz de Dios? Gracias, Amén. hermana Diana, por tu intervención. Gracias por compartir con nosotros, abrir tu corazón de esas experiencias tan hermosas que tú has tenido a través de la oración. Gracias por participar en este segmento con este tema tan apasionado. A mí me encanta, hermana Diana, la oración. Yo soy una ferviente persona y partícipe de grupos de oración. Yo Qué participo, bendición. envías un enlace, allá voy a estar. Otra persona, o tengo este grupo de oración, siempre digo, envíame el enlace, porque realmente Dios usa diferentes personas, Dios habla con diferentes personas y nos une. Yo creo que lo que fue la pandemia, hermana Diana, eso fue una sacudida que Sí. Dios nos Amén. pegó para que recapacitáramos, y gracias a Dios de verdad por la pandemia y gracias a Dios por estos medios, hermana Diana. Como te Amén, digo, hermana Nora. el Eso grupo, tan lindo que tú dices, Dios honra a los que lo honran. Y ahí me encantó en un programa de la hermana Marina, hermosa, que no podemos dejarla mencionar aquí porque estamos hablando de la oración. Y hablar de la oración es hablar tan linda de ella. Y ella decía que ahí, ¿a quiénes se llamaban? A los intercesores. ¿A quién buscaban eso? A los que estaban en grupos de oración. Vamos a orar, vamos a orar. Ahí sí queríamos estar todos allá en la iglesia para orar, pero ya no había forma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a conectarnos como sea, porque sabemos que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí se manifiesta el Señor. Entonces, eso hizo estos programas tan hermosos, hermana Nora, y parece que la lección no la aprendimos. Se pasó el tiempo y volvimos otra vez a nuestra normalidad, y nuevamente a veces muchos que viven ahí en la cuadra donde está la iglesia, pues les cuesta ir a congregarse. Entonces, eh, como que el sacudón tiene que ser un poquito más fuerte. Por eso hay que prepararnos, y el Señor lo dice, estar preparados para el día malo. amén. Orar, seguir orando los unos por los otros, sabiendo que hay débiles en la fe, que tenemos que hacerles vallado, hacer ese cerco, Señor, por nuestra familia, Señor, pero también siendo conscientes que no podemos echarnos eso solo nosotros. Me encanta que alguien viene y te cuente un problema, vamos a orar, sí, pero entonces yo te invito.
¿Qué día podemos sacar juntos para hacerlo? Te invito a la iglesia, vamos a ayunar, vamos a hacer... Porque es que orar, que bueno, yo no puedo vivir de oraciones prestadas, hermana Nora. No podemos hacer eso. Y estamos habituados a eso. El hermanito que ora mucho, hermano, o los papelitos que siempre tan lindo. A mí eso me gusta, porque es un acto de fe bonito, pero que no se quede ahí solamente en el papelito. De parte y parte. Yo me comprometo a orar, yo a hacer ese acompañamiento, ese seguimiento, pero el otro también va a estar orando. Entonces vamos a estar ahí pendientes, ¿cómo vas? Y sí, mira, ahí se ve el crecimiento, se ve la respuesta. Alguien muy lindo me escribía y me decía, me cuenta, estoy orando, Dianita, por esto. Mi esposo tuvo un accidente estando muy joven y quedó con dificultad en una pierna. Entonces, una hermana muy linda, ella se llevó esa carga y ella me dice, Dianita, estoy orando, yo sé que Dios nos va a responder, pero cuando pase, me cuenta, porque a veces no se nos olvida contar los testimonios de lo que Dios hizo. Hermana, gracias. Así va a ser. Y vas a ser la primera que te vas a dar cuenta y vas a testificar de esas oraciones. Gracias, mi hermana. Así tiene que ser. Amén, hermana Diana. Gracias, como te decía, por participar, por contarnos esas experiencias tan hermosas, tus vivencias en oración. Bueno, y si te gustó este podcast de verdad que transforma, si te gustó este tema, compártelo. Y si quieres hacer un comentario acerca de algún tema que te gustaría que tratáramos en este podcast de verdad que transforma, también deja un comentario y te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas este tema para que alguna otra persona que necesita escuchar de este tema de oración sea edificada. Gracias, hermana Diana, y que el Señor Jesús te bendiga. Amén, hermana Nora. Dios te bendiga grandemente y este programa siga llegando a muchísimas vidas para que sean transformadas a través de la verdad. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Verdad que Transforma. Dios te bendiga.